Continuamos con el cuarto vídeo en el que explico un poco cómo aplicar la metodología Cerro, ¿no? En el análisis de un comentario de texto, ¿no? Cómo se hace un comentario de texto aplicando. Estamos en la fase, hemos explicado la de comprensión de la C primera, la E de esquematización, ¿no? Aquí tenemos el esquema, hemos sacado toda la información que necesitamos en la preparación. Una vez que estamos en el esquema, entraríamos en la R de retención, ¿no? De memorización. Es evidente que, bueno, que este trabajo hay que hacerlo, no lo explico aquí, pues estamos preparando un comentario de texto para un examen, pues de los datos que he sacado y de las ideas principales, hombre, pues me puedo hacer un esquema más reducido, pero fijaros que en el examen me van a dar el texto, o sea, esta fase de memorización quizás tiene menos relevancia en un comentario de texto, pero bueno, en la preparación, con todo el trabajo que hemos hecho ya de esquematización y demás, pues bueno, nos podemos perfectamente hacer un esquema si queremos y memorizarlo, pero bueno, con haberlo hecho es suficiente porque luego en el desarrollo vamos a tener el texto, es decir, que no es muy difícil o no es tan necesario tenerlo en la memoria, ¿no? Para luego la redacción. Bueno, entonces entramos ahora en la parte ya, una vez que tenemos el esquema, de la R segunda de Cerro de redacción. Vamos a redactar el comentario de texto. Entonces, lo primero que hay que poner es la clasificación, ¿no? Bueno, cada profesor os dirá en la estructura que quiere hacer cómo quiere expresarlo. No hace falta poner, a lo mejor aquí, yo he puesto clasificación por identificarlo aquí en el vídeo, pero a lo mejor en el examen basta poner comentario de texto, ¿no? Y entonces se empieza a redactar la clasificación sin poner concretamente clasificación. O sea, eso ya va a gusto de cada uno, ¿no? De los profesores. Yo no soy profesor de historia, ya os he dicho que soy licenciado en ciencias físicas, pero bueno, para que veáis cómo se hace. Bien, entonces voy a leerlo. Digo, yo he redactado, en función de los datos que he cogido, la clasificación. Digo, el texto analizado es una carta secreta que el valido del rey, el conde duque de Olivares, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, envió a Felipe IV en 1624. Es una fuente primaria y su contenido, bueno, de naturaleza política o es de naturaleza política. El autor propone a su rey, que empezó su reinado en 1621, la mejor forma de gobernar sus dominios para consolidar su poderío frente al poder emergente de Francia. Es fundamental unificar todos los territorios bajo una misma ley al estilo de Castilla. Vamos a ver. Fuente primaria. Pues es una fuente primaria, yo lo estoy diciendo aquí, ¿no? Naturaleza política o histórico-circunstancial. Pues bueno, pues ya hemos puesto que es de naturaleza política. Conde Duque de Olivares, habíamos apuntado que se llamaba Gaspar Guzmán. Bueno, pues Conde Duque de Olivares, que era el valido, ¿no? Gaspar, tal, bien. La fecha, 1624, pues se recoge la fecha 1624. ¿A cuál es el destinatario? Felipe IV. ¿A quién se envía? A Felipe IV. Y la intención, lograr unificar las posesiones. Pues es fundamental unificar las posesiones. Es decir, que hemos redactado muy sencillamente uniendo pues todos los datos que teníamos. Es decir, que no tiene mayor dificultad que eso, ¿no? Primera parte. Vale, vamos a limpiar esto y seguimos. Bien, una vez limpio pasamos a la segunda parte, ¿no? Yo he puesto también resumen, pero bueno, seguramente no habrá ni que poner nada, sencillamente seguimos en el siguiente párrafo y seguimos redactando. Pero sí que hay que tener en cuenta la estructura que habíamos explicado, pues que ahora primero se hace la clasificación, entonces luego se hace un pequeño resumen del texto y luego ya se desarrolla las ideas principales, la idea principal o secundarias, ¿no? Y finalmente, que ya lo dejamos para otro vídeo, lo que sería el análisis, ¿no? Entonces, fijaros que yo, bueno, me he vuelto a copiar aquí para que tengamos claro aquí cuáles son las ideas que yo había sacado, que tenemos aquí a mano derecha, ¿no? En rojo. Bien, vamos a leer. Resumen, digo, en 1624 el conde duque de Olivares envía una carta secreta a Felipe IV instándole a poner bajo la misma ley, al estilo de Castilla, todos los territorios del Reino de España. Le propone tres formas de lograrlo. La primera sería la de ganarse a la nobleza de las distintas regiones gobernadas mediante favores, casamientos y privilegios al estilo castellano.
La segunda, mediante la negociación bajo amenaza velada. Y la tercera, mediante la fuerza, imponiendo sus reglas tras simular una revuelta de sus súbditos ante su presencia. Bien, que he hecho aquí un resumen, fijaros que el texto era mucho más largo, ¿no? Yo he hecho un resumen cogiendo, es decir, vamos a ver, unificación bajo la misma ley, ¿no? Entonces, decimos, instándole a poner bajo la misma ley, al estilo de Castilla, todos los territorios del Reino de España. Pues salvo la primera, dice, 3 métodos, bueno, le propone 3 formas de lograrlo, bien. ¿Cuál era el primero? Mostrar a los poderosos las ventajas de ser como la nobleza castellana vía casamientos. Bueno, hemos puesto eso resumen. Pues dice, la primera sería la de ganarse a la nobleza de distintas regiones. Es decir, es sobornarlos mediante, oye, te concedo este título, te doy este privilegio, prueba las mieles y cómo funcionamos de fenomenal en Castilla y tú estás en el bando de los privilegiados. ¿Para qué? Para que me apoyes, ¿no? Eso es la idea general. Pues esa es la idea. Bien. La segunda, mediante la negociación bajo amenaza velada. ¿Qué habíamos puesto? Negociación bajo amenaza velada. Y la tercera, imposición de reglas simulando rebelión. Pues la tercera, mediante la fuerza de imponer. Fijaros que yo el resumen es sencillamente unir casi con is, ¿no? Las ideas que yo he resumido de los párrafos correspondientes. Con lo cual, pues bueno, pues hacer este resumen una vez que hemos trabajado bien el texto, pues no es nada complicado, ¿no? Bien, vamos a seguir. Ahora he hecho el resumen y ahora vamos a desarrollar la idea principal, qué significa, la explicamos, ideas secundarias y demás, que es lo que pretendía, ¿no? Entonces, la idea principal trasluce de los miedos del autor de la epístola a un debilitamiento del poder real en el mundo. O sea, es decir, que estoy leyendo entre líneas, es decir, que el conde duque de Olivares le envía esta carta de forma secreta, vamos, para que le llegue solo, porque él tiene miedo a esa pérdida de la hegemonía de la monarquía hispánica que vamos a explicar, ¿no? Bien, el declive de la Casa de los Austrias desde el esplendor de Carlos V y Felipe II viene sucediendo paulatinamente hasta Felipe IV, es decir, del gran esplendor de la Casa de los Austrias alcanzada en estos 2 reinados, ¿no?, que se llaman los Austrias mayores, vamos poco a poco perdiendo ese poder y esa preponderancia y ese declive en Europa, ¿no?, que es el mundo al final. El valido del rey, vamos a explicar qué es el valido del rey. Bueno, ve que el problema mayor al que se enfrenta su rey es la amalgama de regulaciones diversas de cada territorio conquistado y gobernado bajo la bandera española. Es decir, hay condados, hay señoríos, hay estados, hay reinos, que cada uno tiene sus leyes, sus poderes y demás. Al rey de España, Felipe IV, le reconocen el título, pero efectivamente no está reinando, ¿no? Los poderes de la nobleza están presentes en cada uno de los reinos. Entonces, son muchos territorios que se regulan bajo distintas leyes y con poderes repartidos y disputados por los nobles correspondientes. Los intereses son de cada tierra, sin que exista un objetivo común que haga más fuerte al reino de España, lógicamente. Felipe IV tiene los títulos, pero carece del poder real de gobierno, lo estamos comentando, ¿no? Es fundamental unificar todos sus dominios bajo la misma ley y conseguir que el rey sea respetado y obedecido en cada rincón de terreno gobernado. Bueno, pues esto, ¿cuál es la idea principal? Que te estoy diciendo, macho, que implantes la misma ley en todas tus regiones, en todos los condados, en todos los reinos que tú gobiernas, para que todos tengamos la misma ley y todos tiremos hacia el mismo objetivo, que es fortalecer la hegemonía de la monarquía hispánica. Esa es la explicación, ¿no? Ahora, vamos a desarrollar las secundarias, que son los 3 métodos, ¿no? Seguimos. Probar las mieles y privilegios de Castilla por parte de los principales poderes de cada reino es el primer método sugerido. Nombramientos, uniones entre nobles principales, loas y reconocimientos conseguirían ganarse el favor del poder efectivo y facilitar aplicar la misma ley de Castilla en todos los sitios. El método más difícil, es decir, oye, mira, te voy a dar este titulito, te voy a nombrar no sé qué, te voy a mostrar ante no sé qué, te voy a dar el favor del rey. Y claro, una vez que tú digas, como tienes el poder en tu estado, en tu reino, pues vas a favorecer que yo implante allí mi ley. Ese es el primer método, ¿no? Más difícil pone. Segundo, demostrar el poderío y fuerza militar en visitas a los distintos reinos para negociar esas mismas condiciones sería la segunda forma de lograr esa unificación. Es decir, yo voy de visita al reino de Nápoles, ¿no?, y allí me presento con mi fuerza militar en una visita oficial o lo que sea.
Entonces, voy a ponerme a negociar, pero estoy diciendo a los que están allí, dices, ojito, que mira lo que tengo yo detrás, que como no te vengas a las condiciones que te propongo, vamos a negociarlas, vamos a hacer en buen tono, no te voy a decir que te voy a hacer nada, pero te lo voy a mostrar que tú no eres tonto y lo vas a entender. Entonces, bueno, pues eso sería la forma de decir. En la mesa se está discutiendo, pero en el pasillo están las fuerzas militares con presencia amenazante. Es decir, no se amenaza, pero sí se pone de relieve el peligro de no acoplarse a las condiciones del rey. Es explicarlo, ¿no? Bien, dice la última, es forzar e imponer sus condiciones mediante la infiltración de agentes entre el pueblo que inicien distintos focos de revuelta que el ejército desplazado aplaque. Con esta excusa, y ante la rebeldía mostrada por el pueblo en su visita amistosa, no le queda otra alternativa que imponer sus condiciones y someter este territorio a la misma ley. Es decir, que estamos diciendo, digo, voy de visita con esa fuerza militar, ya no me pongo a negociar, sino que digo, oye, estos los veo imposibles, voy a infiltrar a determinados agentes, voy a dar un discurso, ¿no? Me van a hacer la presentación ante el pueblo en una manifestación, lo que sea, acude todos, pero yo infiltro gente entre la gente y empiezo a soliviantar o a protestar por los distintos focos y empiezo a montar el lío, ¿no? Estos son los agentes infiltrados que lo vimos en manifestaciones, ¿no? Dice, quiero reventar la manifestación. Pues meto agentes allí, empiezo a montar bronca y consigo que empiece a haber focos de revuelo. Y entonces no me queda más remedio que poner a toda mi fuerza militar a sofocar esos focos de rebelión. Y todo indignado me voy a hacer a las autoridades que me han recibido, esto sin eso, vengo a visitaros de una forma amigable, no sé qué, bueno, esto es la idea, ¿no? Es decir, y resulta que me recibís así, el pueblo no quiere, pues ahora os vais a enterar, pues bueno, pues ahora impongo la ley marcial, impongo la ley que yo digo y vamos a estar todos bajo esta misma ley. Bueno, pues estas son las tres formas y con esto, pues fijaros que solo leyendo el texto yo saco las ideas, lo explico, las desarrollo y ya está, ¿no? Es decir, que realmente no tengo que saber nada de historia. Yo no sé nada de esto, bueno, unas cositas hemos puesto de cuál es la situación y demás, pero prácticamente sin que estudiar me ponen cualquier texto y tengo que ser capaz de desarrollarlo, ¿no? Con esas, primero comprenderlo, ¿no? Segundo, esquematizarlo, sacar las ideas principales, los datos y demás. Tercero, la memorización aquí es menos importante. Para el examen sí, pues tener un poco ya el esquema claro de los distintos comentarios de texto que me pueden poner, pues si ya tengo un esquema, me van a ser familiares y voy a ir directamente al grano y lo voy a poder desarrollar mucho más fácil, ¿no? Y el tercero, redactar, que es sencillamente unir todas estas ideas, y el cuarto, que sería ya contrastar, ¿no? El otear que decíamos, ¿no? Que es sencillamente con lo que yo he desarrollado, ver que realmente coincide con los datos históricos, la situación del momento y demás que tengo que desarrollar, ¿no? Pues bueno, hasta aquí la primera parte de este comentario de texto redactado, porque dejamos para un último vídeo lo que habíamos dicho ya de la parte del análisis. Es decir, ahora ya tienes que saber cosas concretas de esa época, situarlo y hablar de cuál es la situación histórica que acontecen en ese momento de lo que se está redactando en el texto, ¿no? Pues hasta aquí llegamos.